Bueno, esta es la reunión número 6 del taller de política, prensa y sociabilidad. Hoy va a exponer el doctor Mariano Aramburo. Su tema de presentación es la condición política de Buenos Aires en la década de 1850. Doy algunos datos elementales de Mariano. Mariano es un joven colega del instituto, es licenciado y profesor en historia. También es doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires y su tesis de doctorado se llama Concepciones en torno a la conformación del Estado, Buenos Aires 1852-1862, y su directora es la actual directora del instituto, la doctora Noemí Goldman. Mariano también es miembro del programa de Historia Argentina del siglo XIX y del Grupo de Estudios e Investigaciones de Procesos Políticos. Como docente se desempeña en la Cátedra de Historia Argentina 1, la Cátedra A, que corresponde al periodo 1776-1862 de la Universidad de Buenos Aires, y también da clases en el Instituto Superior del Profesorado de Joaquín B. González, ahí en la ciudad de Buenos Aires, en la materia de Historia Argentina y Americana 2. Entre algunas de las publicaciones, yo rescaté dos que me parecen importantes para que tengan idea más o menos cuáles son las publicaciones de Mariano. Una es Los límites territoriales de Buenos Aires, apuntes sobre el debate constitucional de 1854 y la construcción del Estado bonaerense. Eso se editó en Nuevo Mundo, Mundos Nuevos, en el año 2019. Y otra publicación que quisiera destacar es el debate legislativo de la Constitución del Estado de Buenos Aires del año 1854, los conceptos de soberanía, nación y Estado, que fue publicado por la revista Polis en el año 2016. Bueno, Mariano, te voy a ceder ahora la palabra. Más o menos habíamos quedado en que podías exponer más o menos unos 30 minutos y después le cedo la palabra a los colegas que están en la reunión. Aquellos que quieren participar se anotan en una lista y yo voy autorizando a cada uno que quiera participar. Bueno, te dejo la palabra, Mariano. Bueno, muchas gracias por la presentación, Fabián. Muchas gracias a todos por estar acá, aunque sea de manera virtual. Lamentablemente todavía no nos podemos reunir en el instituto. Y la presentación de hoy tiene que ver con tratar de analizar o revalorizar, digamos, la condición de Estado de Buenos Aires en la década de 1850. Entiendo que más o menos todos tenemos alguna idea de lo que fue el periodo, o por lo menos algún preconcepto sobre lo que fue el periodo, pero es una década que recién en los últimos años está empezando a ser revalorizada, y de hecho un poco lo que voy a comentar hoy va a salir publicado, esperemos que pronto, en un libro coordinado por Mariana Canedo sobre la década de 1850. ¿Por qué me parece que es importante la condición política de Buenos Aires? Primero porque abandona la condición de provincia y se autonombra Estado. Y eso no me parece, o nunca me pareció que fuera un simple accidente lexical, ¿no? Digo, ahí hay una serie de cuestiones que permiten entender la década de 1850 desde otra perspectiva, si uno le presta atención al concepto. Historiográficamente, digamos, este periodo, en general, las versiones más endulcoradas, ¿no? Era esta idea de, bueno, eran malos entendidos, ¿no? Una serie de patriotas que se llevaban mal, discutían por cosas que no tenían mucho sentido. Algunas versiones más atentas sí planteaban la idea de proyectos de país diferente o concepciones diferentes. Pero todos siempre partían del mismo lugar, ¿no? Esto que ha planteado ya hace mucho tiempo Chiaramonte. La nación como punto de partida, ¿no? Como una nación preexistente, o en su defecto la nación como un desenlace necesario o ineludible. Y en general, este tipo de análisis privilegiaban siempre
la relación entre Buenos Aires y la Confederación Argentina, y dejaban, por ejemplo, de lado lo que era la construcción interna del Estado bonaerense, que me parece que es un aspecto importante. Esto conduce a una serie de interpretaciones que uno los puede analizar en la biografía existente, con definiciones o categorizaciones como autonomía, secesión, aislamiento, en algunos casos Estado semisoberano, en otros casos provincia rebelde, que son todos conceptos que en verdad refieren, por lo menos yo considero que refieren a situaciones diferentes, ¿no? Cada uno de estos elementos. Y el tercer punto que me parece que es importante destacar es que esa condición de Estado aparece permanentemente en las fuentes. Se hacen, todos los actores contemporáneos en los debates políticos hacen referencia permanentemente a favor o en contra de esta condición estatal, ¿no? De Buenos Aires. Si lo analizamos en términos de disputa entre Buenos Aires y la Confederación, bueno, para los porteños sería el legítimo ejercicio de su soberanía. Para los actores que están mirando desde la Confederación, es expresión o sería expresión del localismo porteño. Y al mismo tiempo, también en los debates internos de Buenos Aires, el concepto es cardinal, ¿no? Y en esto me parece que el caso de Buenos Aires a mediados del siglo XIX, en la década del 50, es un interesante laboratorio para analizar cómo se piensa un Estado y cómo se trata de formar un Estado. Digo, estoy pensando por ejemplo, ley de municipalidades, que Buenos Aires no tenía y se sanciona en esa década, por ejemplo. O incluso la propia Constitución de Buenos Aires, que es la primera constitución escrita que tiene la provincia en 1854. ¿Cómo analizar o cómo revalorizar la condición estatal de Buenos Aires? Yo creo que hay dos herramientas fundamentales. La primera es analizar el momento fundacional de esto, o formal y fundacional, que es la propia Constitución del 54, que por lo general no fue valorada en las condiciones que me parece que debería haberse sido, ¿no? Se le otorgó siempre poco valor, como que no expresaba los elementos teóricos jurídicos vigentes de la época, como una simple respuesta a la Constitución Nacional de 1853. Y en verdad los debates, ahora voy a explicar, a profundizar un poquito, los debates son súper interesantes. Aunque es muy breve el debate de la Constitución de Buenos Aires, es muy ejemplificador, ¿no? En términos de construcción estatal. Y el segundo elemento de que me parece importante para revalorizar la condición de Buenos Aires como Estado, tiene que ver con las reacciones de los propios actores a esa nueva condición. Y acá hablamos no solamente por ahí los más conocidos, que podría ser qué piensa Sarmiento, qué piensa Alberti sobre esa nueva condición, sino también otros actores propios de Buenos Aires que por ahí no tienen esa dimensión nacional, y cómo esa condición determina y estructura los propios debates de Buenos Aires. ¿Cómo se llega a que Buenos Aires se convierta o se nombre a sí mismo en Estado, ¿no? Y quiero hacer una aclaración ahora y después voy a tratar de explicar un poco más en profundidad que no es un Estado soberano. No es provincia, pero tampoco es un Estado soberano, es un Estado. Y es parte un poco de la dificultad también de estudiar el tema. Batalla de Caseros, cae Rosas, y hay un barajar y hablar de nuevo en las relaciones interprovinciales. En ese contexto, Buenos Aires pierde la hegemonía que había ejercido, y hay y la élite bonaerense, con muy pocas excepciones, se pone tras la defensa de la bandera de Buenos Aires, a la que ve como vencida por Urquiza, y empieza a rechazar el proyecto de Urquiza, ¿no? Ya inmediatamente, casi desde que Urquiza impone al mes de la batalla de Caseros nuevamente el uso de la divisa punzó, ya empiezan los primeros quejas, ¿no? sobre la presencia de Urquiza. Y ahí habría tres acontecimientos, o cuatro, que son importantes tener siempre presentes, que es el rechazo al Acuerdo de San Nicolás, lo que se llamó la Revolución del 11 de septiembre, el levantamiento de la campaña a finales de 1852,
que termina en el sitio de la ciudad de Buenos Aires. Y en el medio de estos acontecimientos, en mayo del 53, la sanción de la Constitución Nacional, ¿no? Que deja a Buenos Aires un poco pata para arriba, porque queda sin nación, digamos, no participa de esa organización nacional, sigue siendo una provincia, aunque la ley dirigente o parte de la ley dirigente no quiera, o sea, y no puede evitar. Digo, lo importante acá es que la ley dirigente de Buenos Aires no puede evitar que Urquiza avance con la organización nacional. Hay una reflexión ahí que uno puede citar a José Mármol, por ejemplo, y dice, no, hay que aislarnos porque sin nosotros no van a poder hacer nada. Y hay un elemento interno también, me parece importante para explicar la sanción de la Constitución y esta idea de conversión en Estado, que es la propia experiencia rosista, ¿no? Intentar evitar y sentar nuevas bases políticas y mecanismos políticos que eviten la reiteración de una experiencia rosista. Entonces, en definitiva, sería la pérdida de la hegemonía bonaerense, la necesidad de transformar las bases de poder local y la incapacidad por evitar la organización de las provincias sin la participación de Buenos Aires. La Constitución de Buenos Aires, la idea de sancionar una Constitución escrita aparece inmediatamente caído rosas. Pero estos acontecimientos que yo estaba nombrando recién, lo que hacen es acelerar un poco la idea de discutir un texto escrito. Por supuesto, no toda la ley dirigente de Buenos Aires está a favor de la sanción de una Constitución. Los que están a favor, en general, son personajes locales. Digo, por nombrar Miguel Esteves Agui, que es un eminente jurista desde tiempo de Rosas, Mariano Acosta, Nicolás Anchorena, digo, para nombrar algunos más conocidos y que tienen después una trayectoria dentro de la vida provincial. Aquellos que tuvieron una trayectoria nacional, digamos, en el pasado, como Vélez Arfiel, General Paz, están absolutamente en contra. Y incluso un joven Mitre, que ya está con una proyección nacional, ¿no? También se opone a la Constitución. Aunque después Mitre va a cambiar su postura a medida que la situación porteña se extiende en el tiempo. ¿Y por qué es importante? Bueno, yo creo que la Constitución establece un Estado, en los términos en que lo piensan los propios contemporáneos. Y esto yo lo intento ejemplificar siempre con tres cuestiones. Hay 3 artículos en esa Constitución que son los más debatidos, y es el artículo primero, que establece la soberanía bonaerense, el artículo segundo, que establece el territorio, y el artículo sexto, que establece la ciudadanía. Si uno se remite a un texto muy clásico de la época, ya con bastantes años de edición para el momento, que es el Manual de Derecho Internacional de Andrés Bello, es la definición que da Andrés Bello de lo que es un Estado, ¿no? Un Estado tiene que tener soberanía, y cuando la soberanía se ejerce sobre un territorio se llama dominio, y cuando se ejerce sobre las personas se llama imperio. Es una definición bien clásica jurídica del periodo. Bueno, por una cuestión de tiempo no voy a poder entrar en los detalles más minuciosos del propio debate, pero sí es importante que hay una interpretación en estos debates que se dan en marzo del 54 de una concepción de nación no en términos de principio de nacionalidades, sino en términos de una nación pactada, ¿no? Que la nación es el fruto de un pacto. La controversia está en qué momento se hizo ese pacto, si está realizado o no. En el caso de Mitre, que es el único de los opositores que está en el recinto discutiendo, para Mitre el pacto está realizado. El pacto se hizo en 1816, ¿no? Con la creación de independencia. Mientras que, para, por ejemplo, Valentín Alsina, dice, no, el pacto de nación no se realizó todavía. Entonces Buenos Aires no ha delegado su soberanía en ninguna nación, y por eso es legítimo que la ejerzamos nosotros. Yo estoy haciendo una síntesis muy grande de lo que es el argumento en sí, ¿no? Por supuesto, hay también argumentos ahí que tienen que ver con la propia dinámica política. Digo, la respuesta que da Carlos Tejedor es: la Confederación sancionó la Constitución Nacional sin Buenos Aires, hace lo mismo que hacemos nosotros. Digo, legislar sobre cuestiones que no puede, porque a la nación le falta Buenos Aires.
Eh, para los que están, el grupo de dirigentes que está a favor de la Constitución, el peso en el debate está puesto siempre en el ejercicio de la soberanía, ¿no? Y la legitimidad del ejercicio soberano de Buenos Aires. En función, digo, voy a hacer una muy pequeña cita de lo que es el artículo como termina siendo sancionado de la Constitución de Buenos Aires. El primer artículo dice: Buenos Aires es un Estado con el libre ejercicio de su soberanía interior y exterior, mientras no la delegue expresamente en un gobierno federal. Es bastante ambivalente en términos de que nunca determina en qué nación o en qué gobierno federal va a delegar esa soberanía. Y eso permite múltiples interpretaciones. Las más extremas, y interpretaciones que después determinan cómo se lee el artículo 2 sobre el territorio y cómo se lee o cómo se interpreta el artículo 2 y 6 del resto de la Constitución. El artículo 2, el artículo primero, digamos puntualmente en el debate sobre la soberanía de Buenos Aires, para Mitre es una usurpación a la nación, ¿no? Mitre él parte de la idea que la nación ya está pactada y que Buenos Aires tiene que aceptar eso, y que lo que está ocurriendo es simplemente una resunción momentánea de la soberanía hasta tanto no se puedan sacar de encima Urquiza. ¿Cuál es el problema en el debate del artículo 1? Que para quienes están en el gobierno de Buenos Aires en ese momento, y en particular voy a señalar al ministro de Gobierno Portela quiere saber si puede negociar con los países extranjeros. Quiere saber si Buenos Aires puede ejercer soberanía exterior. Es decir, si puede tener relaciones diplomáticas con el extranjero. ¿Y esto por qué? Porque Urquiza había firmado tratados internacionales con potencias extranjeras en el año 53. Entonces, ahí hay un conflicto por el ejercicio, por la fase, lo que llaman en ese momento la fase exterior de la soberanía, ¿no? ¿Quién representa a la nación argentina? ¿No? Así que aceptamos que existe una nación argentina en el momento. El segundo artículo tiene que ver con la cuestión del territorio, que se relaciona con esto que estoy señalando de la cuestión diplomática. Digo, en uno de los tratados que firma Urquiza, hace uso o figura la isla Martín García, que era jurisdicción de Buenos Aires, ¿no? Y el sector más rabiosamente porteñista de la isla bonaerense pone el grito en el cielo con eso. Y además, la cuestión del territorio es sumamente importante porque sí es una respuesta al artículo 3 de la Constitución Nacional, que establecía que la ciudad de Buenos Aires iba a ser la capital de la República. Mitre vuelve a reiterar esta idea que es una usurpación a la nación y propone simplemente la indivisibilidad del territorio. Mientras que el sector más porteñista, por llamarlo de alguna manera, dice: tenemos todo el derecho del mundo a sancionar nuestro territorio, donde vamos a ejercer el dominio. Y eso tiene que ver con la interpretación que hacen del artículo 1, que son un Estado, y que un Estado tiene que ejercer soberanía sobre un territorio. Hay discusiones muy interesantes sobre todo cómo un Estado adquiere o no territorios, ¿no? Porque, por ejemplo, Buenos Aires se reserva para sí mismo toda la Patagonia, básicamente, ¿no? Y que hay una controversia con la ley mendocina del 33, que sacan de la galera después de 20 años, y dicen, bueno, Mendoza también reclama el mismo territorio, pero tiene que ver, por ejemplo, si alcanza simplemente con una declaración formal o si hay que ocuparlo efectivamente ese territorio, ¿no? Y acá el ejemplo típico es agarrar cualquier mapa de la época y la Patagonia dice Patagonia, no dice más nada, ¿no? Es como, no es un territorio reclamado. Y hay una intervención muy interesante de un sacerdote que se llama Domingo Marín, que dice que Buenos Aires tiene todo el derecho del mundo a determinar, a declarar su territorio, porque el artículo 1 ha sancionado que Buenos Aires es un Estado soberano, ¿no? Que el artículo 1 ha elevado a Buenos Aires al rango majestuoso, dice, de Estado soberano, ¿no? Esta es una interpretación muy radical igual de este personaje, pero muestra un poco un sector porteño muy radical con respecto a las decisiones que están tomando y las discusiones que están teniendo. El tercer artículo más discutido
es el de ciudadanía, el imperio de la ley sobre los habitantes. Sumamente interesante porque establece primero una ciudadanía porteña. Y el problema que tiene Buenos Aires es que tiene una campaña poblada por mucha gente que nació en las provincias. Entonces, ¿qué condición tienen esas personas? ¿Son ciudadanos de Buenos Aires? ¿No son ciudadanos de Buenos Aires? El artículo termina siendo sancionado extendiendo esa ciudadanía obligatoriamente a todos los habitantes de la provincia, hayan nacido en Buenos Aires o en el resto de las provincias. Porque la pregunta que se hacen es, si no son ciudadanos porteños, ¿qué son? Extranjeros, entonces. Estos tres artículos claramente están sancionando un Estado, ¿no? Las facultades que tiene un Estado en términos jurídicos, donde se inserta esta problemática política, que es la situación en la que está Buenos Aires con respecto a la Confederación. Este formalismo, ¿no?, que supone la Constitución de Buenos Aires se extiende en el tiempo, ¿no?, porque va a determinar un poco cómo se va a discutir a partir de allí en más, tanto el orden interno de Buenos Aires como también su relación con la Confederación Argentina. Y en esto quiero hacer súper importante, que es el segundo punto. El primer punto es revalorizar entonces esta discusión constitucional que establece los lineamientos de lo que es un Estado. Aunque el articulado de esa Constitución sea en muchos aspectos ambiguo, ambivalente, porque también reconoce la existencia de una nación, aunque no esté pactada. Pero el segundo punto es cómo reaccionan los contemporáneos a esa Constitución, ¿no? Las primeras reacciones inmediatamente después de sancionar el texto son claras. Buenos Aires se acaba de independizar. Esto lo dice Delfín Huergo, que había sido diputado por San Juan en el Congreso Constituyente del 53 y que está en Buenos Aires visitando a la familia, porque el primo de hecho escribe en El Nacional, que es el periódico, uno de los periódicos más importantes de Buenos Aires. El representante español en el Río de la Plata, José María Alós, que está en Montevideo, envía una copia de la Constitución a Madrid y en la carta que envía, en el informe que envía, dice: Buenos Aires se acaba de independizar. Y esta situación, esto no me resultó, digamos, no resulta una interpretación circunstancial, digamos, esta idea de que Buenos Aires pretende, por lo menos, si no se independizó porque no hizo nunca una declaración formal, por lo menos que pretende algo diferente, no tiene intenciones de integrarse a la nación. Sarmiento dice lo propio cuando se cartea con Mitre, ¿no? Dice, bueno, ese logogrifo, que es el primer artículo de la Constitución de Buenos Aires, sanciona la desmembración de la nación. Más allá que después Sarmiento en el 55 viene a Buenos Aires y participa, ¿no?, de la vida pública de Buenos Aires, con muchas quejas porque él no puede ser gobernador de Buenos Aires, porque la Constitución se lo impide por no haber nacido en Buenos Aires, ¿no? Hay un escrito muy, muy divertido, que es el Derecho de Ciudadanía, ¿no? Dice, bueno, Hilario Lagos puede ser gobernador y yo no puedo, ¿no? En ese estilo tan propio, ¿no?, de Sarmiento, tan divertido. Súper interesante, sí me parecen las reflexiones de Alberto, ¿no? Como muy... Y digo por qué es súper interesante, y voy a citar algunas de las cosas que él va señalando a partir de su lectura e interpretación de la Constitución, ¿no? Y una simple frase: la idea de un Estado provisoriamente independiente es una solemne tontería. Reconocido una vez nación independiente, que es como entiende Alberdi el concepto de Estado en la Constitución de Buenos Aires, ¿podría mañana ser reconocido como provincia interior? ¿Hay naciones con rango provisorio? ¿Hay reconocimiento a término? Acá lo que tenemos es, que por eso me parece es importante revalorizar o repensar la condición de Buenos Aires, es la diferencia entre Estado, Estado soberano, nación, como sinónimo de Estado soberano. Hay que tener mucha precisión con los conceptos en este sentido. Cito también cosas muy divertidas de Alberti, ¿no? Se puede esperar que las autoridades de Buenos Aires se aburran de ejercer el rango de nación y doblen modestamente la cabeza ante la autoridad de la Confederación. Pero estas interpretaciones de Alberti están dando lógicas
políticas diferentes. Para el caso de Buenos Aires, una lógica estatal que viene a dislocar, ¿no?, una nación. Y termina concluyendo en su análisis bastante extenso que hay dos soluciones: o la desmembración o la guerra. Políticamente, Alberti descarta una solución política, ¿no?, de discusión. ¿Qué ocurre? La situación se extiende en el tiempo. La separación de Buenos Aires, o la situación de Buenos Aires y la Confederación, se extiende en el tiempo, y eso aumenta el grado de incertidumbre de la década. Y esa incertidumbre va a terminar habilitando la circulación o la posibilidad de que se puedan proponer diferentes proyectos que no conducirían necesariamente al resultado que conocemos nosotros de la nación argentina. Y con esto no estoy diciendo que sean viables esas propuestas, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que la posibilidad de plantearlo supone una especie de presencia fantasmal, si se quiere, que determina un poco las posiciones de las diferentes discusiones y actores. Ahí hay dos discusiones que me parecen, o dos análisis que me parecen importantes destacar, que se dan en la propia Buenos Aires, en un contexto ya diferente, ¿no? El contexto diferente es a partir del 56, por varios motivos. El contexto cambia en el 56 porque lo que se llamó la política del statu quo, que era un arreglo entre la Confederación y Buenos Aires a fines del 54 y comienzo del 56, desaparece, porque las potencias extranjeras envían sus embajadores a Paraná, dando un apoyo tácito a Urquiza, y porque en Buenos Aires la élite dirigente tiene serios conflictos internos por las elecciones internas de Buenos Aires. En este contexto del 56, y los derechos diferenciales de mediados del 56, ¿no?, esta guerra económica entre Buenos Aires y la Confederación. En ese contexto, por ejemplo, Mitre, que había sido opuesto a la Constitución, va a editar en el Nacional, en diciembre del 56, un artículo que se llama La República del Río de la Plata, donde lo que propone es, dice él, nacionalizar Buenos Aires. Y con nacionalizar lo que está diciendo es convertir a Buenos Aires en nación. Es decir, salir de ese estado de incertidumbre, de ese ejercicio de la soberanía exterior que Buenos Aires nunca termina de, aunque pretenda tener relaciones diplomáticas, nunca termina de convencerse de ejercer efectivamente. Y esa nacionalización de Buenos Aires es momentánea, es para superar el aislamiento y para reordenar el orden nacional, ahora con Buenos Aires a la cabeza, ¿no? Recibe el apoyo de algunos personajes muy pintorescos de la época, como Juan Carlos López, que es Juan Carlos Gómez, que es un uruguayo que escribe en Buenos Aires en esa época, que es un anti-brasilero rabioso, ¿no?, anti-imperio brasilero, y está dispuesto a hacer cualquier cosa porque haya una confederación con Montevideo, con Paraguay y demás. Y propone, edita una serie de artículos en La Tribuna que se llaman Los Estados Unidos del Sur, ¿no?, por ejemplo. Después es muy interesante porque Gómez acusa a Mitre, después de la guerra del Paraguay, de haber querido desmembrar la nación argentina a partir de este artículo, ¿no?, olvidando que él mismo lo apoyó, ¿no?, porque es muy divertido para ver cómo las posiciones van y vienen, ¿no?, los actores de la época. Y la segunda discusión, que me parece que es súper importante, o que es muy ilustrativa de este contexto, es de la que propone Francisco Bilbao, ¿no?, que es un escritor chileno, que viene a Buenos Aires a comienzos del 57, considerado por muchos el padre del socialismo chileno, con una trayectoria política errante, ¿no?, haciendo revoluciones y fracasando y demás. Bilbao vuelve a Buenos Aires, la madre de él es porteña, él viene de toda una experiencia ya con el romanticismo europeo y demás. Y Bilbao tiene una mirada muy interesante porque mira lo que está pasando entre Buenos Aires y la Confederación, pero desde afuera. Para él no hay una diferencia entre Buenos Aires y la Confederación, es lo mismo. Dice, ustedes no son comunidades diferentes, ¿no? Y es interesante la interpretación que hace Bilbao, porque él
explicita el principio de nacionalidades en el debate porteño, abiertamente. ¿Qué es lo que dice Bilbao? Partiendo de lugares diferentes, Alberdi termina concluyendo cosas parecidas. Dice, esto se soluciona por la guerra o por la separación de Buenos Aires. No hay solución política. Y cito algunas de las cosas que él escribe en lo que se llama la revista del Nuevo Mundo, que es donde escribe Bilbao, que es casi su único editor y que dura hasta todo el 57. Dice, Buenos Aires libre, próspera y en paz se ha organizado en un estado ambiguo, que no es ni provincia, ni nación, ni estado de una federación. Situación sui generis, problema del día, problema que arroja la inseguridad sobre todo lo que existe y que es fatalmente producida de la guerra o la nacionalización de Buenos Aires. Ciego el que no lo vea. ¿Por qué cito a Bilbao? Porque para Bilbao este concepto o esta condición de Buenos Aires como Estado disloca la nación. Disloca esa nación pensada en términos de principio de nacionalidades. Entonces dice, Buenos Aires legisla como si fuera una nación, tiene una constitución como si fuera una nación, tiene sus leyes como si fuera una nación. La élite gobernante no parece pretender o tener intenciones, más allá de lo que es lo retórico, de unidad con la Confederación. Bueno, no queda otra, no hay otra alternativa, no hay otra salida. Digo, y rescato las interpretaciones de Alberdi y de Bilbao porque cuando uno lee las interpretaciones más clásicas de la década, parece que no existieron. Parece que solamente hubiese habido malos entendidos, como diría Cárcano, y que eran todos patriotas, y que bueno, eran disputas menores. Y uno, cuando lee los análisis que hay de los propios contemporáneos, se encuentra con que están con mucho temor de lo que va a pasar, con una incertidumbre muy grande, y que no están tan seguros del resultado final, ¿no? de todo esto. Entonces, para ir, no sé cómo vengo del tiempo, ¿vengo más o menos bien? Va bien, va bien. Sí, sí. Entonces, la condición política de Buenos Aires no es un accidente, no considero que sea un accidente pasajero, creo que hay que reconsiderarla, revalorizarla para entender los propios debates políticos del momento. Esa condición estructura los debates que hay en el periodo. Yo acá elegí muy poquitos, pero es posible encontrar más. Muestran esos debates que el resultado final no es seguro, o sea, más allá que sea el más viable, obviamente, y que merecería la pena también ser más precisos con los conceptos de cómo analizamos la década del 50, ¿no? Que no fue una simple secesión, porque Buenos Aires no se considera parte por ahí de eso en un momento, que la extensión en el tiempo de esa incertidumbre determina muchas veces la movilidad de los actores, ¿no? Digo, Mitre rechaza la Constitución, pero después propone una nacionalización de Buenos Aires. Creo yo que de todas maneras, y habría que ver, esto no lo tengo estudiado, pero digamos, de qué manera esta experiencia bonaerense en la década del 50 se extiende en los 60 y los 70. Y para cerrar, no lo tenía preparado, pero me acabo de acordar, cuando en 1860 Buenos Aires se reúne la Convención Constituyente de Buenos Aires para proponer las reformas a la Constitución Nacional, hay una intervención de Rufino Elizalde defendiendo por qué los derechos de exportación tienen que corresponder a las provincias y no a la nación, y hay una intervención de Sarmiento que es casi en tono paternal, ¿no? Dice, bueno, hay muchos jóvenes que parece que están pensando, que se acostumbraron a pensar a Buenos Aires como si fuera un país aparte, ¿no? Y después Rufino Elizalde tiene una trayectoria política en los 60 y 70 bastante extensa, ¿no? Y muchos de los que están en los 60 y 70 se forman o empiezan a participar en política en esta década del 50, ¿no? Entonces, creo que ahí, si bien por suerte en los últimos tiempos sabemos mucho más, ¿no? Y nos hemos despojado de muchos preconceptos y prejuicios que había sobre la época,
queda todavía un poquito más para seguir escarbando y reflexionar, ¿no? sobre el periodo. Y eso, bueno, es más o menos lo que tenía pensado de exposición. Espero no haber sido ni muy general ni muy puntilloso para, ¿no? Haber sido equilibrado. Está bien. Muchas gracias, Mariano. Para mí me pareció muy interesante y muy claro, y creo que abriste muchas puntas para preguntar. No he visto que nadie todavía se anima a preguntar, así que voy a comenzar yo. Mira, yo estuve haciendo algunas anotaciones, no sobre cosas centrales que dijiste, pero por ahí me parece interesante para reflexionar, sobre todo por lo que te decía hoy, que vos estás como muy metido en la época y hablas con muchas cosas muy específicas, y lo que estamos afuera es como que hay cosas que nos sorprenden. Por ejemplo, me sorprende esto que seguramente puede ser obvio para algunos, para mí no tanto, que Sarmiento quería ser gobernador de Buenos Aires, lo cual en algún sentido me resulta hasta gracioso. O esto de que Mitre quería nacionalizar Buenos Aires también, ¿no? Eh, Te quería preguntar lo siguiente. Eh, Hace poco se defendió una tesis de licenciatura, no voy a nombrar a las personas, pero sí me parece interesante lo que se discutía ahí, que era esto que vos comenzaste en tu exposición, si se puede comparar a Buenos Aires con la Confederación, ¿sí? Y ahí hay una colega que decía que no era pertinente la comparación, porque Buenos Aires es un estado, ¿sí? Y la Confederación es otra cosa, ¿sí? A mí lo que me parece interesante y me gustaría saber tu opinión es, primero, si te parece pertinente la comparación, y segundo, si no te parece pertinente, si teniendo conocimiento de los dos estados, no es interesante por ahí, más allá de que si es o no pertinente, utilizar los materiales de uno y otro para, por lo menos, digamos, sacar algún tipo de conclusión, ¿sí? La otra pregunta que te iba a hacer, tengo varias, pero bueno, es una cuestión cronológica lo que te iba a preguntar, es cuando vos hablas de que en un momento existe un estado de Buenos Aires, y yo creo que lo situás, si no me equivoco, en el 54. ¿Qué es lo que habría antes de eso que vos llamás un estado? Y yo creo que lo llamás más en términos más jurídicos, ¿no? Porque se supone que hay algo que, entre comillas, llamamos estado y que funciona como un estado, ¿no? ¿Qué diferencias ves vos entre uno y otro? ¿Sí? Tengo un par de preguntas más, pero me las reservo porque veo que hay otros colegas que también quieren preguntar. Así que si contestás eso, después habilitamos las preguntas para los otros colegas. Respondo ahora a lo tuyo. Sí, O- hazme el favor. Dale, dale. Gracias. Eh, no, de nada. La Confederación es un Estado, ¿sí? No hay dudas que es un Estado. El problema es que es Buenos Aires, que se considera Estado y no provincia, y confronta con la Confederación ahí. De hecho, las quejas son porque la Confederación manda cartas y demás y pone provincia de Buenos Aires, y Buenos Aires no los abre porque dice, hasta que no me pongas Estado de Buenos Aires, no los voy a abrir la correspondencia. O sea, hay una disputa casi está ridícula en algunos puntos. Pero son estados y compiten como estados. O sea, hay un punto interesante del análisis de esto, de que es cómo disputan la representación exterior. Ambos creen ser representantes de la nación argentina frente al exterior. Y de hecho hay una competencia. En Europa está Alberdi y Balcarce, Alberdi por la Confederación y Balcarce por Buenos Aires, tratando de convencer a los diferentes gabinetes europeos de que reconozcan a cada uno como verdadero y único representante de esa soberanía exterior, ¿no? Digo, porque desde el exterior es lo mismo, o sea, Buenos Aires y la Confederación es visto como una unidad, en verdad. El problema es a medida que se dilata el tiempo y cómo Buenos Aires extrema, ¿no? eh, su posición. Quizás en la presentación, así abreviado, yo creo que en Buenos Aires lo que pervive es una idea confederal, ¿no? De las relaciones. Y qué es lo que no está vigente ya
en la Confederación, ¿no? Justamente. Después, por supuesto, lo que hay está el problema, estoy remitiendo a los trabajos de Laura Lateri. La Confederación tiene problemas después en términos económicos y demás, y requiere, sí, a Buenos Aires, ¿no? Más allá que hoy día sabemos, en función de los últimos trabajos de Garavaglia, que la ley de derechos diferenciales hizo, por ejemplo, que la aduana de Rosario recaudara bastante más, no puede solventar su propia administración. Pero tampoco puede Argentina, incluso después de incorporar a Buenos Aires, ¿no? Digo, estoy pensando en los trabajos del libro de Raquel Bressan, ¿no? Que cuando habla de Entre Ríos y Corrientes, que tardan 25 años en armar un ferrocarril, cuando todos creen que con Buenos Aires se va a solucionar el problema del financiamiento de infraestructura y demás. Pero para hacer, sí, son estados, o los dos se piensan como estados, ¿no? En el caso de Buenos Aires es interesante porque es un estado, pero no es soberano. Digamos, ahí está la tensión, me parece. La Confederación no hay duda que es un estado soberano y que se considera nación, ¿no? En la propia Constitución. Pero Buenos Aires no lo pone en la Constitución. Es un estado. ¿Y qué es un estado en ese momento? O sea, no es provincia, no es nación, en el sentido de nación como sinónimo de estado soberano. Ahí está una tensión muy, muy fuerte. El problema es ahí cuando se extiende en el tiempo esa situación, ¿no? Y cómo la resolvemos, porque cualquier estructura política no puede legislar en función de si el día de mañana me voy a unir o no unir con el otro, ¿no? Esta idea de que es una idea que circula en los debates cuando discuten leyes en la propia Buenos Aires, si las leyes son provisorias o no. O sea, que es una ridiculez. Las leyes no son, digamos, todas las leyes se pueden modificar después, pero en principio no son provisorias, son para aplicarse. ¿Y qué hay antes de Buenos Aires? Es una buena pregunta. Hay una provincia. Si hay una provincia, pues tiene sus poderes delimitados. De hecho, el término Estado en Buenos Aires circula desde antes. Y esto yo creo que tiene que ver con que Buenos Aires haya sido siempre quien representa al resto de las provincias frente al exterior, ¿no? En el derecho internacional, lo que negocian son estados. Entonces, Buenos Aires siempre aparece el término Estado. Esto uno revisa Largos en la década del 20 y aparece el término Estado para referirse a Buenos Aires. El tema es el contexto en el cual aparece el concepto acá, ¿no? En un texto constitucional. Que por ahí en otro contexto no pasa nada, pero el contexto es la disputa con la Confederación. Me parece que ahí hay una tensión sumamente importante. Pero al mismo tiempo, digamos, esto para evitar los anacronismos, resulta súper interesante entender esta definición jurídica básica, ¿no? Del Estado como soberanía, como dominio y como imperio, que es una definición que es la que usan los contemporáneos, ¿no? Para evitar justamente los anacronismos, ¿no? Eso siempre cuando da clase explica, ¿no? Que la historia hay que evitar los anacronismos, bueno, tiene que ver con eso. Y esta definición, para cerrar al comentario, es la misma definición que uno encuentra en el manual de Carlos Calvo, que usa la diplomacia francesa hasta final del siglo XIX, ¿no? Que es un Estado: soberanía, dominio e imperio. No sé si respondí más o menos. Sí, sí, sí. Muy claro, Mariano. Muchas gracias. Bueno, te voy a preguntar ahora a Mariana Pérez. Le cedemos la Bueno. palabra. Sí, Mariana, no sé si Hola, estás ahí. Mariano. Hola, Sí, Mariana, ¿me ¿cómo ven? estás? Bien, un gusto verte tanto tiempo. La verdad. Te quiero hacer una pregunta que es digamos, para aprender. De lo que vos estuviste contando de las características de la Constitución del 54, además es una pregunta medio abuelo de pájaro, ¿no? Me resuena con el contenido de esta Constitución, le veo mucha similitud a las constituciones de las provincias de la década del 20, de la década del 30. ¿Qué tienen de común y qué tienen de distinto? Obviamente es otro momento histórico, ¿no? Ya, pero desde el punto de vista, digamos, del contenido jurídico, ¿no? ¿Cuál es la diferencia en la definición de Estado? ¿O es lo mismo? Escuchándote a vos y basándome, vuelvo, ¿no? En una lectura liviana o recuerdo digamos, de lo que he leído, parecería como que la Constitución del 54 vendría a ser el último ejemplo
las constituciones provinciales que se inserta dentro de esa tradición que se inició en la década del 20, y que, bueno, obviamente que es muy diferente a las constituciones que se empiezan a sancionar después del 53, a partir del 60, porque, bueno, el resto de las constituciones se hacen de acuerdo a la Constitución Nacional, ¿no? Pero a ver, ¿qué tiene de distinto? Sería la pregunta. Asumo que tiene, pero bueno, eso. A ver si nos explicas. En verdad, ¿Entendió? sí, Alberdi dice, esta constitución es la copia de la propuesta que hacen en la época de Balcarce, del proyecto constitucional en Buenos Aires. O sea, dice, es medieval. La acusación ahí es que no está enmarcada en un contexto de nación, pensado en un contexto de nación. O sea, el articulado parece ser que Buenos Aires es una nación, en el sentido de ejercicio exclusivo de la soberanía. En muchas cosas, la Constitución Nacional, por ejemplo, es mucho más avanzada, digo, y demás. No tiene una creación de derechos naturales, por ejemplo, la de Buenos Aires. En ese sentido, los derechos los otorga el Estado. Sí, por ejemplo, aparece creo que la cuestión es el contexto donde opera, me parece. Porque digo, la definición es la que están formados la mayoría de estos, porque son abogados la mayoría de los que están participando en los debates, pero es el contexto y la capacidad que tiene Buenos Aires para no enmarcarse en una Constitución Nacional, ¿no? Y de hecho lo que hace después es reformar esa Constitución Nacional, un poco tratando a gusto y placer de Buenos Aires. Si hay diferencias, no, yo creo que están en la misma tradición, de algo que se piensa sin nación en principio, con la diferencia que ahora hay una Constitución Nacional, y que está en el rechazo está el costo. Lo que sí es interesante es que esta Constitución dura hasta el 73. O sea, y el nombre legal de Buenos Aires dura hasta el 73. Y de hecho, yo no analicé todavía, había empezado y por cuestiones que siempre surgen otros trabajos y demás, no sé, pero en el 73 vuelven a repetir la idea de discutir el territorio en esa discusión de la Constitución provincial. Hasta que uno, no me acuerdo quién era, dice, eso decide Nación, no decidimos nosotros. Pero hay como una lógica ahí, en otro contexto. Por eso decía al final esta idea de, bueno, cómo opera la experiencia de Buenos Aires en la década del 50, en el 60 y en el 70. O sea, cómo influye en el autonomismo porteño, por ejemplo, esto. Que es un tema que sabemos muy poco, digamos, está en pañales, digamos. Yo me recuerdo el texto de Barba, pero más que otro, no, en términos de discusión política, debate político. Pero bueno, eso, no sé si es la pregunta, pero... Está bien. Bueno, muchas gracias, Mariano. Sí, gracias, yo muy claro, gracias. Bueno, quedó conforme, Mariana. Ahora le toca el turno a Eugenia Molina. Hola, buenas tardes. Mira, mi pregunta iba un poco por el lado de algo que había planteado Fabián, y era de esto de ver a Buenos Aires un poco más en relación con las otras provincias, sobre todo porque justamente por el tema de la delimitación de los territorios, si podías extenderte un poco más sobre la discusión en la constituyente, sobre el tema de la discusión de los límites con Mendoza, porque precisamente también en Mendoza se discuten esos límites, y en realidad, bueno, calculo que el diputado, que ahora no me acuerdo quién fue el que dijo que Mendoza lo había reflotado así, en realidad Mendoza, digamos, se consideraba legalmente dueña de esos territorios hasta las Patagonias, por la ley de 1834, que se sanciona después de la expedición que se hace, la expedición que hace Rosas, Rosas en la columna de Buenos Aires, pero se había producido otra en San Luis y en Córdoba, y otra, la tercera columna en Mendoza, y después de esa columna es que se sanciona, y que sale victoriosa esa expedición, se sanciona la ley esta. Entonces, mi pregunta era si podías ampliar un poco más, porque me parece súper interesante ver cómo, bueno, Buenos Aires definiéndose como Estado y Mendoza definiéndose como provincia, piensan sus propias territorialidades. Y también tener en cuenta que, bueno, Buenos Aires estaba muchísimo más avanzado en ese momento, pero, digamos, no era una cuestión solo declamativa en el caso de Mendoza,
porque ya en el 53 el ingeniero que era el jefe del departamento topográfico había iniciado un gran relevamiento topográfico, supuestamente de la provincia de Mendoza, y había ¿cómo se dice? Había reseñado, graficado, no me sale el término ahora topográfico, hasta la Sierra de la Ventana. O sea que realmente, aún digamos, en lo que se refiere a lo simbólico y a lo gráfico, a lo cartográfico más específicamente, Mendoza se sentía dueña de esos territorios. Por eso, bueno, un poco esa era la pregunta, si podías ampliar un poco más la cuestión que, digamos, a mí me interesa especialmente la cuestión de la territorialidad de Buenos Aires en tensión con la en este caso, Mendoza específicamente. Bárbaro. Es súper interesante la discusión, pero súper interesante. Primero porque ya a fines del periodo rosista hay un escrito que hace Vélez Sarsfield sobre los derechos de Buenos Aires sobre el sur. Esto tiene que ver con la fundación de Punta Arenas, me parece. Y la hipótesis general es que estos territorios son herencia, le corresponden a Buenos Aires como herencia de España, ¿no? Pero nada, es una declaración simplemente y demás. Sale lo de Mendoza, no me acuerdo si es Sanchorena el que lo dice, hay una ley en Mendoza y entonces tenemos que declararlo porque si no Mendoza va a llegar hasta acá, Mendoza va a ser usada por Urquiza, no me acuerdo cómo es el argumento ahora que expresan, pero tiene que ver si declaran o no el territorio. O sea, porque hay una posición ahí minoritaria que dice, no declaremos el territorio en la Constitución, porque esto para que Urquiza se enoje y va a tensionar mucho más la situación política, no tiene sentido. Y bueno, hay un grupo ahí de extremistas, digamos, por llamarlo de una manera, y la pregunta es, ¿alcanza con declararlo o hay que ocuparlo el territorio? ¿No? O sea, y creo que Alsina dice, no alcanza con algún paseo militar, ¿no? Para reclamar el territorio, sino que hay que tener una ocupación permanente, ¿no? de eso. El argumento que aparece ahí y que como que, digamos, desconocería la ley de Mendoza, tiene que ver con, si está primero el argumento de la herencia de España, que eso repite Mariano Acosta, Nicolás Sanchorena, Esteves ahí, que es un jurista porteño muy importante, dice que esos territorios no tienen dueño. Y lo que hay que hacer es declararlos y ocuparlos, porque si no el primero que ocupe se queda con eso. Pero eso es interesante porque lo que están usando ahí es derecho civil. Es el dominio de las leyes romanas de derecho civil, cómo se ocupa algo, cómo uno es dueño de algo, ¿no? En verdad, declaran el territorio, ¿no? Agregan que, salvo las delegaciones que se hagan de ahí en adelante, todo ese territorio es de Buenos Aires, pero vos agarrás los mapas, es hasta Río Negro, cuando hacen un mapa, y los mapas europeos son hasta Río Negro, ¿no? Porque aparte hay un argumento que dice, uno agarra los mapas europeos y dice que la Patagonia es de Buenos Aires, una cosa así. Nada, vos comparás, estos son los trabajos de Carla Lloyd, me parece que trabaja esto. Nada, dice Patagonia, no dice más nada, o sea, es como está ahí y hay que esperar hasta después, ¿no? Hasta la campaña del desierto y demás para la ocupación efectiva. Creo que si no me equivoco, la primera vez que aparece la Patagonia incorporado, sea o Buenos Aires o digamos, ya Argentina unificada, es en el 70 recién, que aparece ya la Patagonia dentro de los mapas de Argentina como tal. Supongo que tiene que ver con el escaso atractivo económico, ¿no? Que tiene la zona en ese momento y que tiene más que ver con una declamación formal que con otra cuestión. Digo, la frontera de Buenos Aires con el indígena, Mitre miente en las fuentes diciendo que se enfrentó contra 3.000 indios de lanza, y eran 10 indios y contra 500 guardias nacionales y los corren. O sea, y no pueden hacer nada. Entonces hay un problema ahí y acusando que Urquiza agita a los indios para que invadan y maloneen. Hay toda una situación ahí importante, pero eso tiene que ver igual con el territorio y además con la presencia de personas en ese territorio, ¿no? También. Es decir, tiene que haber un ejercicio del imperio, ¿no? de la ley sobre las personas.
Pero después como que citan lo de Mendoza, pero después no lo dicen más. Sancionan el artículo y listo, se termina ahí. O sea, creo que hay una referencia en la prensa sobre la ley de Mendoza y nada más. No, no hay mucho más en profundidad. Yo creo que lo usaron más como argumento retórico, como para pinchar a los que estaban dudando, que por otra cosa, me parece, en ese momento, ¿no? En el contexto del debate. Está bien. Muchas gracias, Mariano. Muchas gracias, Mariano. Está conforme Eugenia también. Bueno. Bueno, ahora le cedo la palabra a Nora Souto. Norita. Hola. Bueno, Mariano, la verdad es que, bueno, a mí me interesó algo que dijiste por ahí un poco al pasar, y que es, bueno, cuando se produce la caída de Rosas y luego la firma del acuerdo de San Nicolás, esta percepción, ¿no?, que existe entre los porteños de, digamos, cierta perplejidad frente a el resto de las provincias y su capacidad como para reunir un congreso y sancionar una constitución para el conjunto de las provincias, ¿no? Es decir, esto, digamos, es como una situación inversa a la que, por ejemplo, sucedió en 1820-21 con digamos, la iniciativa del Congreso de Córdoba, ¿no?, en donde Buenos Aires decide retirar finalmente sus diputados y, digamos, el argumento es saber prevenir, saber esperar, ¿no?, del manifiesto que firma Rivadavia, en el cual, digamos, simplemente lo que plantea es, digamos, ganar tiempo hasta que Buenos Aires pueda volver a liderar una organización constitucional, ¿no? Entonces, bueno, recordaba esa situación, y claro, la diferencia ahora en los 50 es que, más allá de, digamos, de las debilidades de la Confederación y de las dificultades en montar un Estado federal, tal como aparece organizado en la Constitución, bueno, fueron capaces de hacerlo, ¿no? No solo manifestaron esa voluntad, sino que lo hicieron, ¿no? Entonces, quería saber si, digamos, cómo aparece esto reflejado, digamos, entre la élite porteña y, por él, digamos, a través de la prensa, ¿no? ¿Cuál es digamos, la reacción frente a, digamos, esa voluntad efectivamente realizada de la Confederación de sancionar una constitución, ¿no? Si esa reacción es simplemente perplejidad bueno, o digamos, qué repercusiones tuvo, bueno, la sanción de una constitución que fundó, digamos, en la Confederación, ¿no? Bárbaro. Las primeras reacciones no aparecen mucho, básicamente porque están en medio del sitio de la ciudad y no hay papel. Entonces editan un diario cada semana, hay poco. Pero hay una cuestión que se repite, por lo menos en la prensa, los sectores más intransigentes de la élite bonaerense, es que las provincias no tienen voluntad, es la voluntad de Urquiza. Es Urquiza el que decide organizar las provincias, pero, y someterlas, ¿no?, a su propia voluntad. De hecho, recuerdo dos frases que me causaban gracia, una de Alsina, que se refiere a los 13 ranchos en vez de las provincias, y otra de Sarmiento, que dice las piltrafas, ¿no?, en vez de provincias. En el 57, 56-57. Es decir, porque el problema para ellos es Urquiza, no las provincias en sí. De hecho, lo primero que mandan al interior, esta dirigencia bonaerense, son periódicos, los diarios. Inundan las provincias con el Nacional, con La Tribuna, se cartean todo el tiempo. Pero está la presencia de Urquiza como caudillo que somete a las provincias a su propia voluntad, ¿no? Y el problema que tienen, que Buenos Aires no puede evitar,
no solamente es que no puede evitar en términos políticos la reunión del Congreso Constituyente de la Confederación. En septiembre, octubre del 52, Alsina envía lo que se llama la invasión entre Ríos y a Corrientes. Pierde, manda a Hornos y a Madariaga y pierde. Entonces Buenos Aires, esta idea de extender o nacionalizar, en ese momento en la prensa aparece la idea de nacionalizar la Revolución de Septiembre, fracasa, ¿no? Y ahí es cuando interviene Mármol, que dice, bueno, quedémonos aparte, sin nosotros van a venir al pie, ¿no? Un poco la idea que propone Mármol. El problema no, que avanza. La Confederación avanza y en el 56 los diplomáticos van a Paraná, siguen avanzando, pues es un reconocimiento tácito a la Confederación Argentina ese. No sé si estoy respondiendo a tu pregunta, Nora, pero esa es la impresión que me da a mí, que en Buenos Aires la idea es que es la voluntad de Urquiza, ¿no? Que las provincias están sometidas. Es una idea que repite Sarmiento. Cuando Sarmiento se opone a la propuesta de Mitre de nacionalizar Buenos Aires, el argumento que da es: no podemos dejar a las provincias solas, porque si no van a seguir sometidas a Urquiza. Sí, Mariano. Sí, respondés a mi pregunta. Gracias. Bueno, gracias, Mariano. Todos los colegas están bastante satisfechos, así que vamos bien, vamos bien. Sorprende, pero... No, todo bien. Veo que no hay otras preguntas, así que voy a seguir yo. Generalmente yo no hago preguntas, dejo que los demás las hagan, pero esta vez voy a ver si pregunto yo. Mira, hay algo que me quedaron varias cosas, ¿no? En tu relato, en tu exposición, en una parte, en realidad 2 o 3 partes lo hiciste, me pareció como que vos hablabas de los actores, por ahí hablabas de actores sin nombrarlos, y me resultaba interesante desde el punto de vista de la racionalidad política, que parecía como que los actores iban modificando su posición, por ejemplo, apoyar o no la Constitución, de acuerdo a cómo se iba moviendo la Confederación y Urquiza. ¿Sí? Entonces, a mí lo que me gustaría saber es si, porque digamos, estamos en un periodo largo de los 50, si realmente la mayoría o los actores más importantes actúan de ese modo, o si tenemos también a otros actores que a lo mejor vos no hiciste referencia, que tienen una posición por ahí como más consecuente, digamos, más allá de las peripecias históricas, ¿sí? Que eso me parece que por ahí sería interesante que lo respondas, porque hay determinados tipos de críticas que se hacen en la primera mitad del siglo XIX que uno las ve en la segunda mitad y parece como que en la segunda mitad cambian cosas que en realidad, por lo menos desde mi punto de vista, yo no las veo. Y otra pregunta que te iba a hacer es una cosa más puntual. Vos nombraste determinados conceptos cuando analizaste la Constitución. Yo me iba a quedar en uno solo, que es cuando hablaste de ciudadanía, y no sé si es por una cuestión discursiva de tu exposición, pero hablaste de ciudadanía porteña, ¿sí? ¿Hablan de ciudadanía porteña o estaban hablando de ciudadanía bonaerense? ¿Sí? Eso por un lado. Y por otro lado es que vos por ahí mencionaste que hubo gente que se opuso con cierta lógica porque no son todos porteños, ¿sí? Inclusive hoy en la ciudad de Buenos Aires somos más los provincianos que los porteños, si uno hace algún tipo de encuesta. Básicamente porque volvemos a la primera mitad del siglo XIX, choca con una cultura política de la primera mitad del siglo XIX que muchas de las constituciones no hablan de ciudadanos locales, sino de ciudadanos americanos, ¿no? Entonces, es como que Buenos Aires en este periodo como que quiere empezar algo nuevo y no sé si no choca con una cultura anterior y si eso no produce cierta confrontación, ¿sí? No sé si soy del todo claro, ¿sí? Serían esas 2 preguntas. Bien. Actores consecuentes. Yo creo que el más consecuente de todos, incluso con sus grandes contradicciones en el periodo, es Sarmiento.
porque Sarmiento sí apoya, más allá que participa de la política bonaerense, nunca niega la idea de nación, que hay que hacer un pacto, sean pensando en la nación en términos de pacto entre las provincias o en términos de principio de nacionalidades. Pero básicamente porque si no sería anularse toda su propia trayectoria política. Entonces no puede anular eso. Vélez Arfield también, o sea, que es un aporteñado desde hace mucho tiempo, ¿no? Que está en Buenos Aires. Tiene una idea de, bueno, un Buenos Aires como conducción, si se quiere, de la organización nacional, ¿no? Y no con Urquiza. Pero después hay debates circunstanciales donde van moviéndose los actores porque son debates políticos, ¿no? Y esto que yo sé nada de Mitre, pero por ejemplo hay otro personaje que es Nicolás Calvo, que es muy importante en la época, porque le edita un periódico que se llama La Reforma Pacífica. Apoya la Revolución de Septiembre, ¿no? Pero con el tiempo se va acercando a Urquiza. Y de hecho tiene que irse en el 57, se va de Buenos Aires, primero porque tiene un juicio, porque había propuesto matar a Alsina, ¿no? Abiertamente en el periódico, y termina siendo senador por Corrientes. Pero eso no impugnaba que fuera porteño, digamos. Es decir, yo no trataría, las posiciones van modificándose, ¿no? en función de algunos debates circunstanciales y de con quién se está debatiendo, sí. Y también de qué beneficio puede obtener el actor, porque son políticos, son debates políticos y quieren tener beneficios. Esto no lo ve tanto en la prensa, sino en las cartas, ¿no? Privadas que se van mandando. Que están, muchas veces dice, bueno, fulanito está peleándose con menganito porque quieren un cargo en el gobierno, ¿no? Digo, inmediatamente después de la caída de Rosas, uno ve las cartas de Vicente Fidel López, de Félix Frías, y está diciendo, no, fulanito se peleó con en verdad, porque está enojado porque no le dieron el puesto tal en una estructura de Estado muy chiquitita, ¿no? Pero hay, sí, pensamientos consecuentes. Creo que de todas maneras, eso siempre hay que tenerlo en función de qué es lo que se está debatiendo, ¿no? Si se debate con la Confederación, si se debate al interior de Buenos Aires, sobre algún aspecto particular de Buenos Aires y demás. Y después sobre la ciudadanía porteña lo dice Mitre, forma de chicana, cuando les dice, si vamos a Europa, ¿cuál es esa ciudadanía porteña? ¿Quiénes son los ciudadanos porteños? O sea, no los conoce nadie, ¿no? Como diciendo, es ridículo lo que están queriendo decir. El término bonaerense yo no recuerdo que aparezca. Para mí lo que aparece son porteños. O sea, yo creo que, esto voy a decir una opinión mía con respecto ya al siglo XX, fin del siglo XIX, principio. La identidad bonaerense es una identidad insípida que inventa la nación para tener a Buenos Aires ahí, ¿no? Después que se federaliza la ciudad, y ese término que era para toda la provincia, que era el de porteño, queda simplemente en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y bonaerense es como, no sé, los bonaerenses leen lo mismo diario que leemos nosotros los porteños, miran los mismos canales de televisión que nosotros los porteños, o sea, como que, no sé si la identidad, no sé, un cordobés es fácil de identificar, no sé, un santafesino es fácil de identificar, no sé, y pasa con el resto de las provincias, pero un bonaerense, ¿cuál es la diferencia con un porteño? Salvo que la General Paz sea una especie de portal metafísico, ¿no? Y nos convertamos todos en otra cosa, pero no. Creo que es una identidad posterior, si se quiere, la de bonaerense. En este momento es la ciudadanía de Buenos Aires, puede aparecer el término bonaerense, pero generalmente usan el porteño. Está bien. Bueno, muchas gracias, Mariano. Te va a hacer una pregunta ahora Gabriela. Bueno. No sé si estás por ahí, Gabriela. Ahí está. Ahí accioné el micrófono. Buenas tardes, mi nombre es Gabriela Curi Azar, desde Mendoza. Muy interesante la exposición de Mariano. Y la verdad que hablando de ciudadanía, del sentimiento de identidad, de soberanía, de los grupos políticos dominantes, yo pensé en el otro mundo, digamos, en los sectores populares,
¿cómo tomaron esta separación de Buenos Aires, de la Confederación? ¿Realmente lo sintieron o no lo sintieron? ¿Hubo algún tipo de manifestación a favor o en contra de ese sentimiento de porteñismo, porteñidad, no sé cómo se lo podría decir, el sentimiento de patria chica, como sí sucedió en las invasiones inglesas, donde ahí no hubo distinción de clases y todos aportaron de una u otra forma en la defensa de su patria, ¿no? La patria chica estamos hablando. Bueno, en el caso de la secesión de Buenos Aires o de la separación de Buenos Aires del resto de la Confederación, ¿cómo influyen estos sectores populares, vamos a decir así? Porque hablamos de Mitre, como reitero, de Alsina, de las élites, ¿no? Esa es mi pregunta, Mariano, gracias. Buenísimo. Los sectores populares, más que son porteños, porque hay una identidad provincial muy fuerte, pero también hay una identidad política muy fuerte, sobre todo en la campaña bonaerense. Son federales, y eso explica el levantamiento de fines del 52. Digo, cae Rosas, pero no desaparece el rosismo ni el federalismo en Buenos Aires. El tema es cómo se reconstituye eso. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, hay un viejo dirigente rosista que es Lorenzo Torres, y no tiene problema en abrazarse con Alsina después de la Revolución de Septiembre, que es como el momento icónico de la defensa de la bandera bonaerense, donde confluyen los dos. Pero una cosa es la ciudad, ¿no? o los sectores populares de la ciudad, que están muy activos en el periodo, y otra cosa es la campaña. La campaña tiene una identidad, además de bonaerense, federal también, muy fuerte. Y esto y uno lo puede ver cuando viene la campaña de Cepeda en el 59, con el ejército de Urquiza viene Hilario Lagos. Y las redes que tiene Lagos en la campaña, por haber sido comandante de campaña, siguen intactas. Y levanta a los habitantes de la campaña norte, indudablemente. Creo igual que hay un sentimiento provincial muy fuerte, ¿sabes? Que creo que se comparte con las élites. Después, si están, digamos, si apoyan fehacientemente o no al proyecto de esta élite, no sé si tanto. Hay una idea que se repite muchísimo en esta década, es que es un régimen representativo, ¿no? Y que si bien el pueblo va y vota, elige a sus representantes y sus representantes hablan en nombre del pueblo, ¿no? Esto tiene que ver, es muy claro, con Francisco Bilbao, que es este escritor chileno, viene con una idea de socialismo, dice, bueno, democracia directa, sin representantes, y Sarmiento le responde, pará, que no estamos en Antigua Atenas, ¿no? Acá hay representantes, y esa élite se dice representar a esos otros sectores. Entonces, hay un régimen elitista, digamos, si se quiere, en ese sentido. Habría que ver después, por ahí, otro tipo de manifestaciones, por ahí no en términos políticos, ¿no? Pero sí pensaría más en términos de qué pasa con el federalismo en los sectores populares, ¿no? En ese sentido. Y que sí que comparten una idea de identidad bonaerense. De hecho, en el levantamiento del 52, de fines del 52, están las dos cosas: la identidad bonaerense, que, digamos, que Buenos Aires no quiere más guerra, ¿no? Que Alsina quiere la guerra y la gente no, y que ahora son los antiguos enemigos de Buenos Aires, los asquerosos unitarios, son los que ahora están gobernando Buenos Aires, ¿no? Para una población que hasta es federal, por lo menos en términos visuales, ¿no? Sin Tapinzó y demás. Creo que después esa idea, o ese viejo federalismo, lo retoma el autonomismo en algún momento, me da la impresión. No estoy muy seguro, es una hipótesis simplemente. Pero los líderes de autonomismo son los Alsina, ¿no? No sé si te respondí, Gabriela, a la inquietud. Sí, muchas gracias. Bueno, Mariano, no hay otras preguntas, así que te voy a preguntar las últimas dos que anoté. En realidad tenía otras, pero no me parece que no da para preguntar. Una es,
cuando vos te referías a Mitre, cuando dijiste que quería nacionalizar Buenos Aires, hablaste ahí de que era una idea momentánea, ¿no? Y eso también me remite a primera mitad del siglo XIX, donde muchas de estas cosas que se plantean como momentáneas o como algo, digamos, provisorio, después terminan, digamos, siendo otra cosa, siendo una cosa como más concreta y más definitiva. Me gustaría que hables un poco más sobre eso, máximo teniendo en cuenta que Mitre no es un político cualquiera, sino es un político muy hábil, y no son de estos consecuentes que hablaste hoy, me parece que son de los más pragmáticos que van modificando sus cosas. Y lo otro que te iba a preguntar es sobre el tema del rosismo, que vi que no habías hecho ningún tipo de alusión, tampoco podés hablar de todo, y ahora al final hiciste algún tipo de alusión. Te lo preguntaba por lo siguiente, a mí me interesa básicamente esta década del 50, solamente el comienzo, que es cuando lo derrotan a Rosas hasta que se va Urquiza de Buenos Aires, que es un periodo muy conflictivo, ¿sí? Y ahí vi que el peso del rosismo es muy fuerte, digamos, a favor, en contra, es muy fuerte. Y en una reunión anterior que estuvo Eugenián, que es un especialista en estos temas, él dio a entender que en todo este periodo el peso del rosismo es muy fuerte, ¿sí? Si bien no permanentemente, pero digamos, es como que está en el paisaje político, ¿no? Entonces, quería saber en tu mirada, ¿no? ¿Qué peso tiene el rosismo en todas estas discusiones que vos estás viendo? ¿Sí? No sé si es claro. Sí. ¿Sí? Bueno. Bien. Bueno, la idea momentánea de nacionalizar lo dice Mitre. En el propio artículo dice vamos a hacerlo de manera momentánea, pero lo reitera después, más de 10 años después, en una discusión con Juan Carlos Gómez tras la guerra de Brasil. Gómez lo acusa a Mitre, dice, ahora te presentás como el creador de la nacionalidad argentina y te olvidas que en el 56 la quisiste destruir cuando propusiste nacionalizar Buenos Aires. Mitre que responde, es una serie de cartas que serán publicadas en los periódicos en el año 69, me parece, que después están editados en un libro. Y lo que dice Mitre, que era una cuestión táctica, dice, ¿no? Como, que era para desplazar de la escena a los chupandinos, hacia los sectores más favorables al acercamiento con Urquiza, en vistas a las elecciones del 57, que eran súper importantes en Buenos Aires porque iban a elegir al nuevo gobernador, al que iba a reemplazar a Pastor Obligado. Yo también creo que eso de momentáneo es humo, digamos, uno nunca sabe si algo es momentáneo o no, ¿no? No sé, hay gente que se casa y dice sí para toda la vida y los 3 meses está separado, o sea, como que, no sé, no tiene mucho sentido pensarlo de esa manera. Creo que es una construcción que hace Mitre consigo mismo, o sea, si Mitre tiene una gran habilidad y ha sido consecuente con autoconstruirse él como el gran hacedor de todo, básicamente. Y bueno, y Gómez hace lo mismo en la discusión, porque Gómez lo apoyó, digamos, también. Ahí, en ese caso, habría que ver, ahí se acusan de que la Cancillería brasilera estaba metida en el medio, tratando de que Buenos Aires se separe efectivamente para tener un Estado mucho más débil en el Plata y demás. Creo que es una idea que dice él, yo coincido para mí, él no tiene, en el 56 no sabe. Él lo propone a ver qué pasa. Pasa que la discusión dura un mes y rápidamente es descartada, ¿no? Digo, la respuesta que da Sarmiento, por ejemplo, es, bueno, primero por su propia trayectoria de Sarmiento, de no puedo negar la nación argentina, porque me la pasé justamente trabajando en pos de la nación argentina, pero Sarmiento dice, con esto se va a crear, vamos a hacer como Centroamérica, ¿no? Un montón de pequeños estados, ¿no? De republiquetas centroamericanas, dice, en ese sentido. Y el peso del rosismo, sí, la mayoría de los dirigentes son rosistas, eran rosistas. Digo, el 90% de la sala de representantes
que rechaza el acuerdo de San Nicolás son rosistas. Digo, Marcelo Gamboa, Esteves Aguí, y son rabiosamente porteñistas, son los que más están en contra de Urquiza. Y creo que ahí tiene que ver con ver a Urquiza como la traición al federalismo, ¿no? A Rosas, me parece. Lo que pasa que es interesante lo que plantea ahí Alejandro, que tiene que ver con cómo lidiar con ese pasado reciente, ¿no? Y cómo de repente, bueno, éramos todos víctimas del rosismo, no tenemos la culpa de nada. Pero el rosismo no se lo traga a la tierra. A los dirigentes federales no se los traga a la tierra. Así como tampoco hay que creer que no había gente no federal en Buenos Aires. Había. Lo que pasa es que, bueno, había que sobrevivir también, ¿no? Más allá que los últimos años del rosismo fueron más leves en términos de más. ¿Cuál es el tema? Vienen muchos de los emigrados, ¿no? Y vienen con esta idea de cambiar todo y que son los únicos que lucharon contra Rosas, ¿no? Uno lee la campaña del Ejército Grande de Sarmiento y él es el gran enemigo de Rosas, ¿no? La gente salía a ver quién era el enemigo de Rosas, quién combatía a Rosas, y lo único que hacía era imprimir papelitos. O sea, entonces hay un ego muy grande también de muchos de los personajes que llegan a Buenos Aires, muy fuerte, muy marcado, pero el peso del rosismo es indudable, por lo menos de los dirigentes. Y en la campaña también. Digo, cuando sancionan la ley de municipalidades en el 54 y van a hacer las primeras elecciones en la campaña, en muchos municipios la suspenden. Y la respuesta de por qué la suspenden es porque van a ganar los de siempre. Y no me acuerdo quiénes son los que están interviniendo. Y uno dice, ¿y quiénes son los de siempre? Los mazorqueros. ¿No? Es el federalismo, es el rosismo. Después creo que con el tiempo sí se va licuando esa identidad rosista, en principio, federal después, y creo que después, y repito que es una hipótesis, creo que termina derivando en el autonomismo, ¿no? Que es después la gran fuerza política de la provincia, sacando lo que sería el momento Mitre, si se quiere. No sé si eso responde. No, está muy bien, está muy bien. Lo que pasa es que cuando vos expusiste, es como que no lo vi en tu exposición. Por supuesto que vos te enfocabas a los conceptos, ¿no? Entonces, por eso quería preguntar a ver cuál era tu opinión, ¿no? No, aparte es un periodo súper denso, en términos de está todo mezclado y es difícil también de, incluso en la exposición, digamos, clarificar en la exposición para que sea claro, ¿no? Sí. Además van pasando cosas todo el tiempo y va modificándose, ¿no? Así que bueno, me parece que ya nadie va a preguntar y me parece que ya te hemos molestado demasiado, Mariano, así que no, un placer para mí estar acá. Bárbaro, para nosotros también. Así que te agradezco mucho haber participado y bueno, será en otro momento te volveremos a invitar para hablar también sobre este periodo, ¿sí? Así que muchas gracias. Cuando quieran. Bueno, muchísimas gracias a vos. Gracias a ustedes que estuvieron acá. Gracias, Bárbaro. Mariano. Gracias, Fabián. No, gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Felicitaciones. No, yo le quiero decir a Mariano que siga investigando en la década del 60 a ver qué pasó. Que continúe. Si claro, puedo, que continúe. si me da el tiempo humanamente amenazó con que iba en algún momento, bueno, dale. Hace años que vengo pensando que voy a pasar, pero no sé. Está bien, hay que pasar la frontera de los años. Es así. Está bien. Bueno, hasta luego muchas gracias a todos. Chao, hasta luego. Chao, gracias Mariano. por participar. Chao.